noticia que nos pareció muy relevante, ¿no? Que es la presentación por parte del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de un proyecto de Real Decreto para fomentar una alimentación saludable y sostenible en la contratación pública en centros de personas dependientes, hospitales y residencias. Entonces nos pareció, bueno, pues que teníamos dentro del grupo de compra pública de la red, teníamos los suficientes contactos con experiencias que ya se habían avanzado, ¿no? A llevar prácticas de restauración colectiva sostenible en estos ámbitos y pensamos que sería muy relevante poder empezar a conocer cómo se ha hecho, incluso al margen de tener una normativa, ¿no? Que de alguna forma obligara o premiara a esas buenas prácticas. Entonces, bueno, un poco antes de empezar, cosas en este marco, cosas prácticas de hoy y del resto de sesiones. Podéis ir escribiendo vuestras dudas en el chat, yo las iré recogiendo. Creemos que es más fácil recogerlos a través del chat para optimizar el tiempo, pero si alguien al final tiene ganas de comentar algo, compartir, por supuesto, micros abiertos. Eh, Deciros que al final de la última ponencia, no os voy a hablar de todas las ponencias que tenemos porque os he colgado ya el programa en el chat de este espacio, pero deciros que al final de la última ponencia sí que os pediremos que completéis un post-test porque nos interesa saber si son realmente útiles estos espacios de aprendizaje. Y bueno, no me quiero alargar, así que quienes son importantes aquí ahora mismo, hoy son Chiara Falvo y Paola Hernández. Paso a presentarlas y damos inicio al curso. Bueno, en primer lugar contamos con Chiara, que es doctora en Derecho, Chiara Falvo, doctora en Derecho de Contratación Pública Alimentaria por la Universidad de Turín y nos presentará los avances recientes en políticas y normativa europea, los retos que aún siguen presentes y un caso realmente inspirador como es el primer centro médico social de Francia 100% ecológico con cocina propia y con productos locales. Después de Chiara, escucharemos a Paola Hernández, que es coordinadora de proyectos en Mensa Cívica, que es una entidad que agrupa a distintos actores de la cadena alimentaria para promover el diálogo social sobre cómo mejorar la restauración colectiva y social en nuestro país. Y deciros que Mensa Cívica forma parte del COS, del Consejo de Organizaciones Sociales de la Red de Municipios por la Agroecología, y es parte del grupo de trabajo en compra pública. Así que nada, de nuevo, muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos y adelante, Chiara. Muchas gracias, Saray. Voy a compartir la pantalla. Ok. Si pueden confirmar, por favor, que están viendo correctamente Se la ve. diapositiva. Sí, ¿Sí? Kiara, funciona. Ok, muchas gracias. Entonces, sí, buenos días a todas y todos. Gracias de nuevo por la invitación a las organizadoras Saray y Natalia. Eh, Hoy voy a presentar un poco el panorama europeo. Eh, entonces, quería decir que yo como doctora en la Universidad de Turín tuve la oportunidad de hacer parte también de una red que se llama Sapiens Network, que fue un proyecto europeo sobre contratación pública sostenible en diferentes sectores a nivel europeo. Por eso los invito también a consultar el sitio web porque pueden encontrar muchos materiales interesantes sobre contratación pública durable. Entonces, un poco de lo que estamos hablando, la compra pública alimentaria y la sostenibilidad. Sabemos que cuando hablamos en compra pública alimentaria estamos hablando tanto de compra de alimentos, de productos alimentarios, que de servicios de restauración para instituciones públicas como escuelas, hospitales y residencias, que es el enfoque de hoy. Un reciente estudio ha cuantificado el valor de los contratos, en casi 30.000 millones de euros
en toda la UE, un estudio del Joint Research Center de la Comisión Europea de 2023. Entonces, ¿por qué es tan importante concentrarse en ese el enfoque en esa herramienta? Porque sabemos que este sector, el sector agroalimentario, está vinculado a las mayores crisis que tenemos que enfrentar, la crisis climática, la crisis medioambiental en general, de salud pública y también geopolíticas. Los sistemas agroalimentarios son causas y también son muy vulnerables a estas crisis. Y por eso necesitamos una transición urgente. La contratación pública sostenible de alimentos, que tiene esa gran significancia, tanto económica cuanto también de alcance social, el número de personas que son impactadas, puede influir en enteras cadenas de suministros, porque las decisiones que son tomadas sobre contratación pública de alimentos pueden tener a ver con los métodos de producciones, pasando por la distribución y finalmente el consumo, entonces la promoción de dietas más saludables y sostenibles. Y por eso es un instrumento que puede generar múltiples beneficios para múltiples beneficiarios, y eso fue reconocido por muchos estudios de la FAO, más también para las recientes políticas europeas, como el Pacto Verde Europeo, la estrategia de la granja a la mesa y los objetivos de desarrollo sostenible también. Entonces, el marco jurídico de la Unión Europea, que será el enfoque de hoy, permite integrar la sostenibilidad de la contratación pública alimentaria, aunque su aplicación sigue siendo voluntaria. Los instrumentos principales, como muchos de ustedes ya saben, son la Directiva 2014-24, que actualmente está en fase de revisión, y acabaron de salir unos estudios sobre la eficacia de este instrumento. Esa directiva ofrece algunas oportunidades para la contratación pública sostenible, incluso de alimentos, y también un régimen más flexible para los servicios de catering, que son clasificados entre los servicios de relevancia social que pueden permitir a los Estados miembros de adoptar unas reglas más flexibles para tener en cuenta las particularidades de este sector, y también el catering, entonces la restauración colectiva, con una prioridad, por ejemplo, por la calidad, los criterios de calidad, de accesibilidad y sostenibilidad. Y también hay un enfoque sectorial a nivel europeo, entonces existen los criterios de compra pública verde, llamados en inglés GPP, Green Public Procurement, para alimentos, servicios de catering y máquinas vendedoras, que existen desde 2008 y fueron revisados por último en 2019. Y ahora acabaron de salir los nuevos criterios para la contratación pública sostenible, Sustainable Public Procurement, de alimentos, servicios de catering y máquinas expendedoras. Y voy a decir un poco más sobre estos instrumentos que constituyen hoy las referencias a nivel europeo para integrar consideraciones de sostenibilidad en la contratación pública alimentaria.
Dentro de la directiva hay varias herramientas que se pueden utilizar para introducir esta sostenibilidad en los pliegos de alimentos, de servicios de catering. Y la cosa importante es que hay instrumentos que juegan un papel diferente. Entonces hay las especificaciones técnicas que se enfocan más en los productos, en las características del producto, del servicio a contratar, y que son los requisitos mínimos obligatorios que deben cumplir todos los oferentes y que pueden incluir aspectos que tienen a ver con toda la cadena de suministro. Y esos aspectos pueden también no estar relacionados a aspectos materiales, como por ejemplo la comercialización a través del comercio justo o métodos de producción que no se pueden ver en el producto final como sí, aspectos materiales, ¿no? Pero que están relacionados a la cadena de suministro. Entonces se aplican estos criterios, estas especificaciones, antes de la adjudicación como condiciones de acceso. Las ofertas que no cumplen son excluidas. Entonces hay que poner más atención a esos criterios porque pueden ser más restrictivos de la concurrencia y hay que hacer un estudio del mercado. También hay la herramienta de las consultas preliminares del mercado que son muy importantes para lograr la introducción de la sostenibilidad en este tipo de compras. Después hay los criterios de adjudicación que tienen a ver con la oferta presentada por el licitador y sirven para evaluar la calidad, la sostenibilidad y los costos. Estos son criterios que no son aprobado o reprobado, son del tipo de para puntuar las ofertas y elegir la más ventajosa. Después hay condiciones de ejecución del contrato que tienen a ver con cómo el proveedor deberá cumplir con los compromisos incluidos en el contrato, también los compromisos ambientales o sociales, y pueden, por ejemplo, estar relacionados con la reducción del desperdicio alimentar o la fornitura de alimentos con medidas logísticas ambientales, con un cierto tipo de vehículos o con una reducción de los envases. Y se controlan durante la ejecución del contrato y también pueden implicar bonificaciones o penalizaciones según el cumplimiento. Y después hay los criterios de selección que tienen a ver más con la empresa licitadora. Valoran la capacidad técnica, financiera y profesional y se aplican al inicio del procedimiento para decidir quién puede participar en la licitación. La cosa importante a lembrar es que todo esto, estas exigencias debe estar relacionada con el objeto del contrato. Entonces no puede tener a ver con las políticas generales de la empresa. Este es un principio que se llama el link to the subject matter, la vinculación al objeto del contrato, pero puede referirse a cualquier etapa del ciclo de vida. Permite integrar muchas consideraciones de sostenibilidad dentro de que hacen parte de la cadena de suministro del producto o del servicio en cuestión. Y también hay que lembrar que hay que cumplir con los principios fundamentales del derecho de la Unión Europea
todas las cláusulas o los criterios de sostenibilidad deben respetar la igualdad de trato y la no discriminación, ser objetivos y verificables, y también claramente indicados en el anuncio o en los pliegos. Eso está relacionado a la prohibición del buy local, de la compra local, que constituye una discriminación basada en el origen geográfico y no es posible, va contra el principio del mercado interior y de igualdad de trato, pero hay varias posibilidades utilizando las herramientas que habíamos visto para indirectamente favorecer el acceso de los proveedores locales. Entonces hay un gran potencial de compras públicas alimentarias sostenibles dentro del marco europeo, pero hay también grandes desafíos de aplicación práctica. Y estos desafíos están relacionados, por ejemplo, con la falta de definiciones armonizadas sobre la sostenibilidad alimentaria, que es un alimento sostenible. Y también este contraste entre las preferencias locales y la necesidad de relocalizar nuestros sistemas alimentarios y las tensiones legales con estos principios de contratación pública, como la no discriminación, y la complejidad tanto del tema de la alimentación sostenible y de los sistemas alimentarios que ya están, son un sector complejo, y también procedimental, porque es complicado hacer licitaciones muchas veces que lleven en cuenta un equilibrio, la búsqueda de un equilibrio entre precios justos, eficiencia, alta calidad, y también la participación de las pymes, por ejemplo, con la división en lotes, que puede tornar las licitaciones más complicadas. Y algunos avances ocurrieron bajo el Pacto Verde Europeo, porque el Pacto Verde reconoció algunas limitaciones de ese abordaje más voluntaria de las compras públicas sostenibles, y también el bajo conocimiento de los criterios voluntarios para ese sector entre las administraciones públicas. Entonces, la estrategia de la granja a la mesa impulsó algunas iniciativas para usar la contratación pública de alimentos como motor de sostenibilidad del sistema alimentar y promoción de dietas saludables, y entre estas había dos propuestas clave, que son la introducción de criterios mínimos obligatorios para compra pública sostenible de alimentos y la creación de un marco legislativo integral para sistemas alimentarios sostenibles, para tener finalmente definiciones comunes, estándares comunes a nivel europeo. Entonces, el objetivo era de hacer un doble cambio, de pasar de criterios voluntarios a criterios obligatorios, y también de ampliar el enfoque de una perspectiva más verde para una visión más integral de sostenibilidad. Algunos avances también ocurrieron, pero ahora añadieron más complejidad al sistema, porque muchas normativas sectoriales fueron adoptadas que tienen relevancia para la compra pública de alimentos, que están fuera de la directiva, entonces que constituye un sistema complejo y multinivel que los compradores públicos tienen que conocer y navegar ese tsunami de normas. Las nuevas políticas, con la nueva comisión, el nuevo mandado de la von der Leyen, fue adoptada en febrero 2025,
Entonces, antes tuve el diálogo estratégico y después la visión para la agricultura y la alimentación, que sustituye la Farm to Fork. Las dos reafirmaron el papel estratégico de la contratación pública sostenible de alimentos y solicitaron también un cambio de perspectiva de un precio del precio más bajo a el mejor valor. Entonces, un enfoque más sobre el valor en la contratación pública y también la introducción de objetivos nacionales progresivos para compra pública sostenible basados en estándares comunes. Y también reconocieron la importancia de la formación y de un apoyo a los compradores públicos y el apoyo a las pymes y la promoción de productos locales de temporada, de alta calidad y cadenas cortas de suministro. Entonces, esto es un señal positivo porque la contratación pública sigue siendo herramienta clave de transformación del sistema alimentario, pero podemos ver que hay nuevas prioridades políticas también en la agenda de la Unión Europea. Entonces, junto con la sostenibilidad ambiental y la nutrición, que estaban muy fuertes en la Granja La Mesa, ya existen otras prioridades que son la soberanía alimentaria, la competitividad del sector agroalimentario europeo y la resiliencia de los sistemas alimentarios. También hay un señal que las iniciativas legales de gran impacto, como eran la introducción de criterios mínimos obligatorios para la contratación pública alimentaria y el marco integral para la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, parecen fuera de la agenda, ya parece que no van más a ocurrir. En su lugar, se tiende a instrumentos más flexibles, como directrices, objetivos, y eso fue confirmado porque recientemente ha ocurrido la adopción de esos criterios para compras públicas sostenibles, esta tercera imagen que pueden ver con el avocado el avocado, es una recopilación de criterios que son voluntarios, pero que ahora ya son más completos y tienen una visión de la sostenibilidad alimentaria más integral, con también aspectos de salud, de nutrición y sociales, que antes no había en los criterios de compra verde. Entonces, un mérito indudable de la Farm to Fork ha sido de visibilizar más el tema de la compra pública sostenible y de recopilar información actualizada sobre la situación y las prácticas existentes en la UE. Y eso los invito a consultar estos materiales porque son muy importantes y actualizados también. Hay desafíos que persisten, la falta de una visión estructural, porque estos estudios son estudios puntuales sobre contratación pública alimentaria que no basan para una reforma profunda que pueda mantener una visión dinámica y actualizada de las prácticas nacionales. Entonces, la esperanza es que para garantizar la aplicación de estos criterios que se quedan voluntarios, habrá también la adopción de sistemas de monitoreo y de acompañamiento. Y es necesaria también una simplificación, la coherencia, trabajar por la coherencia del sistema normativo, porque la regulación, como hemos visto, sigue siendo compleja y multinivel. Entonces, hay que trabajar para garantizar una coherencia normativa, una seguridad jurídica sobre las diferentes fuentes de las obligaciones, de dónde las encontrar, y para garantizar la eficacia
del perseguimiento de los objetivos públicos. Y también lembrando que las directivas europeas de contratación pública generales son en fase de revisión, entonces será importante fortalecer los principios de sostenibilidad en este marco más general y también hacer operativos los criterios sectoriales voluntarios que acabaron de ser adoptados. Aquí hay otras fuentes útiles que vamos a compartir también con ustedes. Hay un libro, son todas en inglés, pero son guías legales y también de prácticas existentes en algunos Estados miembros. Y los invito a consultarlos. Y ahora voy a presentar muy rápidamente un caso inspirador, que es un caso del primer centro medical social de Francia que fue labelizado 100% ecológico, 100% casero, de comida casera y con muchos productos locales. Este caso ocurrió en Dordogne, es un departamento de Francia, pueden verlo en el mapa. Es un hogar de vida que acoge a 70 adultos con discapacidad intelectual. Y importante es lembrar que a nivel nacional en Francia hay objetivos obligatorios desde enero de 2022 que exigen que la restauración colectiva ofrezca al menos 50% de productos sostenibles y de calidad, y de los cuales 20% deben ser de agricultura ecológica. A nivel nacional hay mucho margen de mejora para el sector sociosanitario, porque según los últimos datos de 2023, de la plataforma gubernamental que monitorea la aplicación de la durabilidad, de la sostenibilidad en la restauración colectiva, el porcentaje de productos ecológicos apenas alcanza el 5%, muy por debajo del 20%. Y también el otro porcentaje está muy abajo del 50% de objetivo obligatorio. Entonces, los objetivos del proyecto eran de garantizar el cumplimiento de la ley por este establecimiento y garantizar también una alimentación como terapia. Entonces, colocar en primer lugar la salud a través del placer en el plato y la calidad de los alimentos. Y también implementar la estrategia ambiciosa. No querían hacerlo progresivamente, pero querían pasar inmediatamente a un 100% ecológico y 100% hecho en casa, con productos locales en algunos meses, porque consideraron que era más fácil hacer esa transición de una vez, cambiando radicalmente la metodología de trabajo. Entonces empezaron en septiembre de 2024. ¿Y cómo lo implementaron? Primariamente fueron acompañados por una empresa especializada, una organización especializada en transición alimentaria en restauración colectiva francesa, y también a través de la movilización de los actores claves, entonces con reuniones que involucraban todos los actores, los cocineros, los equipos directivos, para implicar todo el personal en el proyecto y crear esa visión común. Después, crucial fue también la inversión en recursos humanos nuevas personas para trabajar en las cocinas y materiales, porque, como saben, la transformación el pasaje de productos industriales y procesados para
una cocina hecha en casa necesita de equipamientos nuevos y capacidades profesionales nuevas. Y también tuve un trabajo paralelo de apoyo a la agricultura local y sostenible, porque ahora la mayoría de los productos proceden del departamento de Dordoña. Aquí pueden trobar el caso de estudio que pueden consultar, es en francés, pero está disponible online. El resultado fue también que lograron este cambio con un control total de los costes. Y algunas de las medidas principales fueran mantener las proteínas animales, pero reducir las cantidades, elaborar los menús según la disponibilidad local y no con meses de antelación, entonces más flexible, utilizar piezas enteras de animales de carne, reducir los envases los residuos, minimizar el desperdicio alimentario y aprovechar de los productos en su totalidad. Los resultados son que estamos hablando del primer establecimiento sociosanitario de Francia que logró un celo EcoCert nivel excelencia, que es el más alto de los 3 niveles de certificación, una certificación que evalúa criterios sociales, ambientales y de salud pública y ofrecen una alimentación 100% ecológica, hecha en casa, local, de temporada, con control total de costes en pocos meses de implementación. Este celo también permite una auditoría completa con revisión de facturas, menús, medidas contra el desperdicio, entonces es un acompañamiento también y un valor de reputación porque se gana en reputación tanto a nivel estatal cuanto para la comunidad local y los pacientes que están dentro de esa estructura. Y lograron hacer los cocineros encontrar nuevamente el sentido de su trabajo y proporcionar una experiencia más de calidad para todo el mundo, toda la comunidad que está envuelta de esa estructura. Con eso concluyo. Muchas gracias por la atención y quedo a disposición para dudas o preguntas. Este es mi correo electrónico. Pues muchísimas gracias, Chiara, porque bueno, creíamos muy necesario como establecer este inicio con un marco normativo europeo y además nos has ofrecido un ejemplo de éxito, un caso real, que son los que en las próximas sesiones ahondaremos, pero a nivel estatal, y me interesa mucho a mí particularmente y creo que al resto de participantes conocer también que están ocurriendo ciertos cambios en algunos casos concretos, como has nombrado este caso en Borgoña, en Francia. Así que muchísimas gracias. Estamos recogiendo las preguntas, pero si os parece, al final las lanzamos. Chiara, no sé si tienes acceso tú al chat y a lo mejor respecto a alguna pregunta concreta como la empresa especializada en transición, igual se puede responder ahí para que lo tengan todos los participantes y si no, Sí, podemos responder al final. sí, Vale, sí, pues claro. muchísimas gracias, Chiara, de nuevo Gracias. y Y damos la... perdón por el español, lo sé que me un No, poco... al revés, Perdón. enhorabuena por lanzarte a hacer esta presentación en un idioma que no es el tuyo propio. Creo que genial. Enhorabuena por Gracias, tu español. Sí. gracias. Damos paso, si os parece, a Paola, que nos va a aterrizar un poco todo lo que ha contado Chiara aquí a nivel estatal. Ya vamos de alguna forma, como veis, bajando en cascada a Europa, Estado español y los próximos días iremos con experiencias prácticas de nuestro territorio. Así que adelante, Paola, cuando quieras. Sí, buenos días, gracias Saray y bueno,
a todo el grupo por organizar también este curso. La verdad es que teníamos muchas ganas porque creemos que este es un tema, pues eso, que ya está sobre la mesa, como hemos dicho. Y bueno, también nos hemos colgado documentación de otros casos de éxito. No son igual tan exitosos como este de Dordoña, porque la normativa también acompaña mucho, pero hay otros casos de éxito también en otros países europeos que bueno, que podéis leer en ese informe. Nada, ya me han presentado, pero quería decir que hoy estamos hablando de un tema bueno, que es verdad que parece técnico, pero como hemos visto, pues nos toca directamente en la manera de cómo comemos, cómo cuidamos el planeta y cómo se usa el dinero público para precisamente impulsar esos cambios hacia una alimentación más saludable, sostenible y justa a través del poder de la compra pública en las administraciones públicas e instituciones. Yo me voy a centrar más en el marco estatal, como se ha comentado, y aún así, bueno, siempre me gusta empezar con esta diapositiva de qué es la compra pública alimentaria, que ya nos la ha introducido Kiara, pero es verdad que la compra pública sí que incluye todos esos procesos mediante los cuales la administración adquiere alimentos, que puede ser directamente, como en el suministro a comedores hospitalarios o en residencias, o indirectamente como parte del servicio de restauración colectiva. Y luego está lo que es la compra pública alimentaria estratégica, que es cuando esa compra busca algo más que alimentar y es precisamente buscar orientar el gasto público hacia ese tipo de modelos más sostenibles, tanto en el ámbito social, ambiental y o de innovación, referido, por ejemplo, a incluso nuevos modelos de distribución o potenciar los circuitos cortos de comercialización. Me gusta poner esta diapositiva porque aunque es verdad que existen muchos casos de éxito ya en España, sobre todo a nivel de comedores escolares, también hay algunos a nivel hospitalario. Por ejemplo, el próximo día sí que os hablará también Yolanda, en su centro del Germán Trías y Puyol en Badalona, pero luego también está, por ejemplo, el Hospital Santiago Compostela, que también tiene buenas prácticas en materia alimentaria y, bueno, muchos otros que iremos viendo a lo largo de las sesiones. Entonces, bueno, estas experiencias que mostraba nos muestran que sí que se puede y que la normativa pues también nos va acompañando. Como ha comentado Chiara, a nivel europeo está las directivas del 2014 sobre contratación pública que reconoce precisamente ese potencial estratégico de las compras públicas y que fue transpuesta en España por esta ley 9/2017 y que en este sentido sigue siendo la base, pero hay avances importantes que se han ido haciendo y bueno, veremos cómo quedan esas directivas o reglamento a nivel europeo de cara a su transposición a nivel de España. Eh, Luego está la Estrategia Nacional de Contratación Pública del año 2023-2026, esta es la más reciente. Y por si no lo conocíais, esto es un instrumento jurídico también vinculante, regulado por el artículo 334 de la Ley 9/2017, y su finalidad es establecer una serie de medidas y actuaciones que permitan cumplir con los objetivos que el mismo precepto menciona. Esta estrategia tiene los siguientes objetivos: combatir la corrupción y las irregularidades en la aplicación de la legislación sobre compra pública, incrementar la profesionalización de los agentes públicos que participan en los procesos de contratación, promover la eficiencia económica en los procesos de obtención de bienes, servicios y suministros para el sector público, estimulando la agregación de la demanda y la adecuada utilización de criterios de adjudicación, generalizar el uso de la contratación electrónica en todas las fases del procedimiento. Es verdad que en cuanto a contratación electrónica todavía estamos por detrás de muchos países europeos, pero poco a poco en algunos sectores ya se va avanzando. Utilizar las posibilidades de la contratación pública para apoyar políticas ambientales, sociales y de innovación y
y promover la participación de las pymes en el mercado de la contratación pública. Además, esta normativa estatal, ya sabréis también que hay diferentes normativas autonómicas. No voy a entretener en esta, que he puesto 3 ejemplos, pero cada comunidad autónoma también tiene la suya. Y esto que hablaba también, pues, que ahora de esta complejidad que hay, pues todavía se suma, digamos, más complejidad con esas 17 normativas autonómicas. También es reseñable destacar la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, ya que hay 2 artículos, digamos, relacionados con la compra pública y especialmente con la compra pública alimentaria. El artículo 22, por ejemplo, sí que hace referencia a que se podrán establecer condiciones especiales de ejecución que primen los alimentos frescos o de temporada y con un ciclo corto de distribución, siempre que ello resulte acorde con lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley 9/2017 que hemos comentado. Y el artículo 31 hace también referencia a la compra pública alimentaria, sobre todo más en cuanto a establecer criterios de lucha contra el cambio climático mencionados en este apartado, sobre todo en cuanto a la reducción de emisiones y de huella de carbono, incluidos los relacionados con el tema de alimentación sostenible y saludable. Eh, es muy interesante también ir a las normativas autonómicas, que como digo, también aquí he puesto 3 ejemplos, pero prácticamente todas las comunidades autónomas también tienen su propia normativa. Y aquí es reseñable porque muchas veces ya empieza a aparecer este concepto de proximidad, local, etcétera. Y en este sentido, pues bueno, vemos que, como decía que ahora este es el debate también al que ahora mismo va a intentar responder las diferentes instituciones europeas, y es que la compra pública de proximidad en alimentación no es una excepción normativa ni una extravagancia localista. De hecho, se enmarca en esta corriente más amplia de contratación pública resiliente y de preferencia europea, especialmente en sectores clave como puede ser la alimentación. Y esta corriente pues, responde a desafíos globales y encuentra respaldo en instrumentos previamente mencionados. No obstante, hay que tener cuidado porque es una relación compleja a nivel jurídica. Si están prohibidas las cláusulas de proximidad ligadas exclusivamente a las características territoriales del sujeto del contrato, como puede ser sede, domicilio, origen u otras consideraciones equivalentes, que no están justificadas sobre la base de una razón imperiosa de interés general o de mejora de la calidad prestacional, sino que persiguen un objetivo pues, puramente económico, nacional, regional o local. Y estas serían las cláusulas de proximidad que calificamos como arraigo territorial en sentido estricto. Por el contrario, las cláusulas de proximidad vinculadas al objeto del contrato, y repito, porque esto es importante, como ha mencionado también Chiara, vinculadas al objeto del contrato, no están prohibidas dentro del derecho de la Unión Europea y, de hecho, de acuerdo con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto coste, estas serían las cláusulas de proximidad estratégicas o de calidad prestacional. Y aquí los órganos de contratación pueden establecer estas cláusulas siempre y cuando estén justificadas sobre la base de una razón imperiosa de interés general o de la mejora funcional u operativa de la prestación, siempre que, como repito, estén vinculadas al objeto del contrato, no sean discriminatorias y proporcionadas y se motiven de forma adecuada en el expediente. Esto es sobre todo cuando figura el objeto del contrato y la justificación. Así, estas cláusulas denominadas estratégicas o de calidad prestacional, como son las de proximidad, están permitidas, pues como digo, en el derecho, siempre que cumplan con este test de proporcionalidad o test FONSTE, que digamos tiene que cumplir todos estos criterios, que se aplique de manera no discriminatoria, esté justificada por razones imperiosas de interés general,
sea adecuada para garantizar el objeto que se persigue y no vaya más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo. He colgado como materiales eh, precisamente dos, bueno, uno de ellos porque está fácilmente en PDF y el otro lo pondré posteriormente por el chat, que precisamente también tratan estas cuestiones. No obstante, como también mencionaba Chiara, existen pues, riesgos jurídicos y es que estas cláusulas basadas en el domicilio o arraigo del proveedor están prohibidos por la Ley de Garantía de Unidad de Mercado y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y es esencial evitar cualquier formulación que discrimine por origen empresarial y centrándose en esos criterios objetivos ligados al rendimiento o impacto ambiental social de la prestación. No obstante, sigue habiendo, también como comentaba Chiara, algunas fórmulas y posibilidades jurídicas para su inclusión. Aquí vemos algunas de ellas y bueno, veremos cómo queda también esa nueva directiva o reglamento, pues puede ser una oportunidad precisamente para avanzar este tema y esclarecer realmente de qué se trata todo esto para poder introducir esa, digamos, mención de proximidad local, etcétera, pero eso que quede claramente definida y armonizada y eso es por lo que estamos apostando muchas entidades que estamos trabajando en este tema para que cumpla también con los principios de la contratación pública y sobre todo se adapte pues a lo que es el sector alimentario. No me voy a entretener en esto, simplemente como sabéis también el reglamento 1305/2013 hace referencia a estos circuitos cortos de distribución, digamos haciendo mención a que haya un mínimo de dos intermediarios. Esto es algo que también ahora mismo constituye una base legal en este sentido para justificar circuitos cortos de distribución, siempre que, como decimos, mencionen el objeto del contrato y esté motivado. Pero luego, bueno, se pueden hacer también consultas a mercado, como se comentaba, y luego todo el tema de división de lotes, que de hecho es una obligatoriedad dentro de esas directivas y que si no se hace división en lotes, hay que justificar por qué no se está haciendo. Luego está también la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que también tiene aplicaciones en alimentación, sobre todo en cuanto a prevención del desperdicio alimentario, recogida separada y reciclaje, reducción de envases monodosis. Todo esto también está relacionada con una de las leyes que ha digamos, sido publicada este año, que es la Ley 1/2025 en cuanto a prevención de pérdidas y desperdicio alimentario. Y es que, bueno, con esta diapositiva lo que quiero reflejar es que realmente este año 2025 ha sido muy fructífero en cuanto a la normativa estatal, sobre todo en referencia a la contratación pública alimentaria. Y que, bueno, veremos también este proyecto de Real Decreto que mencionaba al principio Saray, que es la razón por la que estamos realizando este curso, cómo queda. Sí que me quería entretener, antes de pasar a esta ley de prevención y pérdidas de desperdicio, nombrar la Estrategia Nacional de Alimentación, que fue publicada, como sabéis, en febrero de este año y que sí incluye en los apartados 5 y en el 8 estas menciones de cara a la contratación pública. En el apartado 5, por ejemplo, sí que bueno, incluye esos criterios de sostenibilidad ofrecidos tanto en los servicios de restauración colectiva como en los servicios de catering y máquinas expendedoras. Y en el apartado 8 sí que hace referencia a esta estrategia española también de economía circular, sobre todo más referida a esa reducción en el consumo o la reducción de residuos. Como mencionaba, la Ley 1/2025 hace referencia en esta disposición final duodécima, que la verdad es que tuvimos que pelearla bastante, también a nivel de alegaciones, puesto que algunos partidos
todavía proponían que quedara simplemente como criterio de adjudicación. Y bueno, nosotros, y tal y como queda al final en la ley, eh, creíamos que era importante que precisamente se destacara como esa condición especial de ejecución, que, como se ha comentado, esto significa que es una cláusula contractual que impone obligaciones específicas al contratista durante la ejecución del contrato relacionados con objetivos sociales, ambientales, de innovación o éticos. Esto quiere decir también que sí que es obligatorio incluirlas en todos aquellos servicios de alimentación en instituciones públicas como comedores colectivos, en centros educativos, centros de trabajo, hospitales, residencias, etcétera. Y también por imperativo del artículo 2002 de la Ley de Contratos del Sector Público, también es obligatorio en concesiones de servicio de cafeterías, por ejemplo, para piscinas, estaciones de transporte, centros deportivos, etcétera. Y bueno, para incluirla, pues también tiene que tener vinculación con el objeto del contrato, no ser discriminatoria, estar incluida en el pliego de, digamos, de las condiciones administrativas, incluir también indicadores de seguimiento y penalizaciones por incumplimiento, también tal y como establece la ley, que es verdad que es bastante laxa, más de lo que pretendíamos, pero bueno, sí que establece también ciertas sanciones. Y bueno, como materiales de referencia, también os he colgado esta guía que ha hecho el Grupo de Compra Pública Verde de la Universidad de Alcalá de Henares, eh, para que veáis ejemplos de cómo incorporar esta guía y también algunas buenas prácticas y casos de éxito que ya existen también en nuestro país. También me quería detener en este Real Decreto que supongo que muchas y muchos ya lo habréis leído, que se refiere, digamos, a centros educativos, pero creemos que también va a ser un poco la base para este anteproyecto de Real Decreto para administraciones públicas y centros sociosanitarios y de personas dependientes. Aquí, como sabéis, el objetivo es precisamente establecer esos criterios nutricionales y de sostenibilidad para la contratación y adquisición de alimentos y bebidas, programar menús escolares y también regular la oferta alimentaria en centros educativos. Aquí he puesto a quien aplica, veréis que no incluye, por ejemplo, a las escuelas infantiles, esta irá en el nuevo proyecto de Real Decreto. Y bueno, sí que me parecía importante indicar que, como sabéis, también que este Real Decreto entrará en vigor el año que viene, el 15 de abril del 2026, excepto el artículo 4 al que ahora me, me detendré un poco más, me referiré, que entrará en vigor el 15 de abril del 2027, puesto que han dado 2 años, digamos, para ir adaptando y toda la normativa y funcionamiento. Ya que, bueno, esto también pasa a ser competencia autonómica y es algo que también vamos a ir vigilando de cómo se va adaptando, puesto que también muchos contratos posiblemente se van a tener que renovar precisamente para aplicar este Real Decreto. Vale, como comentaba, posiblemente el artículo 4 es la pieza clave de este Real Decreto, aunque también hay otros artículos relevantes, obviamente, pero este es donde se establecen estos criterios nutricionales y de sostenibilidad a los que nos referíamos. Y es que, bueno, he destacado, digamos, algunas cosas, no he copiado y pegado exactamente eh, todo lo que dice en el artículo, pero sí que os invito, si no lo habéis leído, a hacerlo. Pero sí que prioriza estos alimentos frescos de temporada y de canales cortos, establece un mínimo de 45% de frutas y hortalizas de temporada, un mínimo del 5% de alimentos ecológicos en cuanto al volumen de compra mensual o 2 platos ecológicos al mes. Aquí, en referencia a esa ley de la que hablaba del 2022, sí que llama la atención hacia esta
hacia una reducción mínima de generación de residuos y el desperdicio alimentario, aplicar técnicas culinarias saludables frente a otras que no son tan saludables, el aceite de oliva, el uso de sal yodada, así como el uso de especias, o incluso esos envases monodos. También establece ciertas prohibiciones, como esa venta de alimentos y bebidas con un alto contenido en ácidos grasos saturados, trans, sal y azúcares, o esa venta de productos envasados con un alto contenido en cafeína, sobre todo en cuanto a la cafeína que se encuentra en las bebidas energéticas en centros educativos. Y también el artículo 7 hace referencia a requisitos adicionales en la oferta alimentaria en máquinas expendedoras de centros educativos. Me parece reseñable el artículo 8 en cuanto a favorecer esas medidas de acceso al agua de consumo en detrimento a esas botellas, digamos, de plástico. Em, el artículo 9 que sí que también establece requisitos y criterios para la programación de los menús escolares, eh, etcétera. Entonces, bueno, creemos que el anteproyecto de ley que se está trabajando va a ir, digamos, un poco en la línea de este Real Decreto que ya se ha publicado, pero iremos viendo. Y es que, bueno, como decíamos, ese Real Decreto para hospitales y centros dependientes está todavía en fase de información pública. Esperemos aún así que no se retrase tanto como este de comedores escolares. Y bueno, sí que quería destacar aquí, por ejemplo, que, bueno, ahora mismo, por comparar también nuestro sistema sanitario, con el de Reino Unido, que es también como bastante parecido en cuanto a funcionamiento. Eh, Entre el 2018 y 2019, el Sistema Nacional de Salud gastó 634 millones de libras esterlinas en comida para hospitales. Esto es más o menos un 6,7% del coste total de funcionamiento de los centros. Es cierto que a nivel de España no he encontrado, digamos, estos datos, pero sí que obviamente vemos que representa una oportunidad, también por lo que se ha comentado de todas estas normativas, tanto a nivel europeo, estatal o incluso autonómico, pasando del menor coste al mejor valor. Y es que no solo se trata tampoco de cocinas para pacientes, sino también resaltar igual otros valores de sostenibilidad alimentaria dentro de sus instalaciones. Como sabemos, muchas veces también se distingue lo que es el servicio de, digamos, el servicio a pacientes y el servicio a personal y usuarios. Hay veces que está separada y de hecho hay veces que lo manejan también diferentes empresas. Y bueno, también existe todo lo que es máquinas expendedoras o incluso pues catering para reuniones y eventos. Pero bueno, creo que también es importante, y aquí destaco más el sector hospitalario igual que el de residencias, pero todo lo que forma parte de dietas especiales, como sabéis, pues hay mucha diversidad también de dietas adaptadas a las necesidades, digamos, de los pacientes, porque, digamos, hay muchas patologías diferentes, muchos rangos de edad. En este sentido, hacer mención, por ejemplo, a todo lo que son toda la modificación de texturas para aquellos pacientes con disfagia, que también nos encontramos en residencias, pero también todo lo que son dietas terapéuticas, o incluso el tema de hidratación o dietas, digamos, más parenterales o intravenosas. Entonces, bueno, que hay muchos aspectos que destacar y veremos cómo queda en este Real Decreto. Pero nada, he ido así como muy rápido para dar paso ahora a las preguntas, pero nada, agradecer vuestra atención y estoy disponible para cualquier pregunta que haya y bueno, seguir trabajando juntos para este camino transformador que es la compra pública alimentaria.
Pues muchísimas gracias, Paola, porque has contado un montón de cosas en un tiempo récord y creo que ha sido súper útil, también como la forma de organizar la presentación, y creo que al quedar colgada en el espacio Moodle siempre vamos a poder recurrir a ella, y creo que bueno, nos va a servir a todas las que estamos aquí para poder consultar, y también bueno, los manuales a los que has hecho referencia. Voy a hacer un barrido un momentito, de las preguntas, que algunas de ellas ya han sido respondidas, y creo que está guay que se respondan sobre el mismo chat, porque así las otras personas participantes pueden ir clicando a esos ejemplos, por ejemplo, que ha puesto ahora Kiara sobre la empresa especializada en transición alimentaria. Esto creo que ya lo ha contestado. El centro social sanitario al que se ha hecho referencia en la presentación de Kiara también lo ha comentado dentro del mismo chat. Lo digo a los participantes porque si queréis guardaros esta información, hacedlo antes de que cerremos, o sea, como ir copiándola en algún documentito que tengáis abierto para no perderlo. La certificación a la que por la que preguntaban, comenta Kiara que es una certificación privada francesa consolidada y con una larga trayectoria. Y luego nos preguntaba Enrique Su el tema de cómo se conjuga la prohibición de la compra local con la promoción de productos locales, pero creo que después Paola con su presentación ya lo ha respondido, ¿no? A esta pregunta. De todas formas, hicimos un webinario sobre proximidad que vamos a aprovechar y vamos a colgar también la información. Natalia, igual podemos hacer como un poco de repaso y colgar esta información, porque es verdad que es una pregunta muy recurrente el tema de proximidad, así que en el Moodle tendréis info relacionada con esto. Hizo una presentación Ximena Lazo, la Universidad de Alcalá de Henares también, que entraba muy en detalle en este tema. Um, Nos comentan si tenemos algún ejemplo concreto de cómo materializar este tipo de cláusulas. Juan nos lo comenta. Yo le he pasado un enlace de uno de los ejemplos, pero Juan, tened en cuenta que durante los próximos webinarios, que van a ser ejemplos prácticos, vais a tener también en la carpeta a disposición pliegos que han hecho uso de este tipo de clausulado. Entonces, lo voy a dejar ahí como en tened paciencia y seguidnos en el curso, porque creo que vais a poder profundizar más sobre este tipo de cláusulas. Y luego nos preguntaba Juan también sobre el tema del artículo 4 cuando habla de productos de temporada, que especifiquemos un poco más a qué temporada se refiere. Eso, Paula, ¿quieres contestarlo? Que aquí hay un gran temón. Sí, o sea, bueno, se hace referencia a los productos de temporada de acuerdo sobre todo con el calendario de temporada que hay ahora del ministerio y bueno, a no ser que seáis de las, digamos, comunidades autónomas que sí que tienen también calendarios de referencia, como por ejemplo la Comunidad Valenciana, o digamos a nivel de municipio también tengáis algún calendario de referencia al que podáis hacer mención. Pues bueno, desafortunadamente tendréis que hacer mención al calendario de momento que hay del ministerio, que como ya sabéis, pues admite un poco todo, eh, porque bueno, incluye, por ejemplo, el tema del tomate, que hay todo el año, considerando las diferentes producciones. El debate está servido, también lo digo. Yo creo que va a haber avances en esta materia. Yo creo que también por eso han dado ese tiempo de implementación tan, tan amplio para ver cómo se van adaptando las comunidades autónomas. Sí, yo quería comentar en este punto que creo que con todos los perfiles tan interesantes que hay ahora mismo aquí participando en el curso, creo que una cosa que le añadiría muchísimo valor al decreto, porque, bueno, eh, al margen de que habla de productos, por ejemplo, de temporada, pero no frescos, es decir, que tú puedes poner un guisante congelado en el mes de
mayo o abril, que es cuando vienen los guisantes, y entraría dentro de temporada porque estamos usando ese producto que es de temporada, pero no habla de la obligatoriedad de frescos. O sea, esto como para tenerlo ahí en el, en el background. Creo que es muy interesante que los perfiles que estáis aquí tengamos un papel de incidencia en nuestras comunidades autónomas, en nuestras respectivas consejerías de agricultura, para que saquen esos calendarios de temporada, porque si no, como dice Paola, nos veremos obligadas a meter el tomate en el mes de febrero, porque así lo dice el calendario del ministerio. Y creo que ahí tenemos una, bueno, como he visto que hay participación de un montón de perfiles de muchas comunidades autónomas, creo que ahí es un punto muy interesante donde podemos incidir. ¿Cómo estáis? Pues bueno, yo creo que hemos llegado a 15, con así, bueno, todo como muy concentrado. Y como no queremos alargarnos porque sabemos que tenéis otras obligaciones laborales, por ese mismo motivo hemos dejado esos foros dentro del Moodle para que podamos un poco dialogar, ¿no? Porque como habéis visto hay un montón de perfiles muy interesantes entre las personas que habéis participado y ahí podéis como, bueno, sacar, preguntar, responderos entre vosotras y vosotros algunos temas que puede que hayan quedado pendientes. Sí, mira, María dice que en Cataluña también disponen de este calendario, pues eso, lo comentado, que lo ideal sería instar a nuestras administraciones autonómicas a que hagan estos calendarios. Y nada más, por respetar los tiempos, creo que estaría bien que cerráramos aquí. Os recordamos que el próximo martes nos volvemos a ver. Tenéis el programa a vuestra disposición. Que cualquier duda que podáis tener, tanto Natalia como yo estamos a vuestra disposición para cualquier cosita. Y que esperamos veros en el próximo martes. ¿Os parece que cerremos? Muchas, Muchas gracias a Kiara y a Paola de verdad, porque creo que es de mucho valor, ¿no? Compartir vuestra sabiduría en esto y creo que a todas las participantes les ha debido servir muchísimo esta recopilación y esta lluvia de información tan cuidadosamente presentada. Así que muchísimas gracias, compañeras, compañeros. Nos vemos el próximo martes. Espero que os haya servido y que tengáis una feliz semana. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias, adiós. Gracias. Los he ido poniendo ahí en la sala de espera. Ah, muy bien, Como quitándolos de muy aquí. bien. Porque si no. No sé qué- Igual quieres dejar de grabar, no lo sé. Sí, espera un momento, necesito pausar.